¿Puede un bebé nacer con características tan únicas que los médicos no encuentren explicación? Desde recién nacidos con condiciones jamás vistas hasta historias que desafiaron la ciencia, estos son los 10 bebés más extraños que realmente existen. Número 10. Grayson Smith. Los médicos habían visto todas las afecciones posibles hasta que nació el primer niño de nuestra lista y tuvieron que escribir una nueva. Grayson Cole Smith nació el 15 de febrero de 2013 en Heflin, Alabama, y en cuestión de segundos, los médicos supieron que estaban presenciando algo nunca antes visto. Grayson vino al mundo con 22 defectos congénitos diferentes. Su cráneo no se formó completamente. Su corazón tenía un agujero. Su estructura facial se vio gravemente afectada y al nacer quedó completamente ciego y sordo. Los genetistas le realizaron pruebas tras pruebas, pero ninguna coincidía. No había nombre para lo que Grayson tenía, así que le pusieron su nombre, Síndrome de Grayson. Era único. Los médicos no esperaban que viviera más de 2 semanas, pero Grayson tenía otros planes. Para cuando cumplió 6 años, había sobrevivido a 36 cirugías. En una de ellas se utilizaron trozos de sus costillas para reconstruir su cráneo. Se sometió a procedimientos en el corazón, la columna vertebral, la mandíbula y más. E increíblemente, finalmente recuperó la vista y el oído. A Grayson le encantaban las motocicletas. En 2019, mientras viajaba a una cita médica en St. Louis, un grupo de motociclistas llamado Bikers Who Care lo sorprendió en Tennessee con un desfile de motos rugientes. Su alegría fue inolvidable, pero la vida también le trajo desamor. Cuando Grayson tenía solo 3 años, una foto suya fue robada y se convirtió en un meme cruel en línea. Su madre, Jenny, luchó con fiereza, denunciando el acoso escolar y concienciando sobre la salud infantil con enfermedades raras. Grayson siguió luchando durante 8 años. A través de hospitalizaciones, contratiempos y cirugías, sonrió, rió y unió a la gente. El 31 de julio de 2021, Grayson falleció en paz. Número 8. Dorothy Montgomery. El 12 de febrero de 2024, Dorothy Montgomery nació en Wiltshire, Reino Unido. Y para sorpresa de todos, la mayoría de sus órganos internos no estaban dentro de su cuerpo. Su estómago, intestinos, hígado, riñones, ovarios y trompas de falopio estaban expuestos. Padecía una enfermedad rara llamada gastrosquisis, en la que la pared abdominal no se forma correctamente durante el embarazo. Su madre, Sadie, se enteró de que algo andaba mal durante su ecografía de las 12 semanas. Los médicos inicialmente sospecharon que se trataba de un ónfalo exocrino, pero luego confirmaron que se trataba de un caso grave de gastrosquisis. Le advirtieron a Sadie que se preparara para lo peor, pero Dorothy no se rendía. Al nacer, Dorothy pesó solo 1,8 kilos. Sus órganos fueron envueltos inmediatamente en film transparente para protegerlos. Luego la llevaron de urgencia al hospital de Southampton, donde el equipo médico adoptó un enfoque completamente no quirúrgico. En lugar de operar, colocaron todos sus órganos en una bolsa especial de silicona y con suavidad utilizaron la gravedad y la compresión para colocarlos de nuevo en su abdomen. Sin cortes, sin puntos, sin cirugía. Para cerrar la abertura, los médicos solo usaron tiras estériles sobre el cordón umbilical y en 2 semanas su cuerpo hizo el resto. Su piel se cerró naturalmente alrededor de sus órganos. Hoy, Dorothy está prosperando, sin signos de complicaciones, sin daños a largo plazo. Su recuperación conmocionó incluso al equipo médico. Su historia ahora se considera un milagro de la medicina moderna. En casos como la gastroscisis, la cirugía casi siempre es necesaria. Pero Dorothy hizo historia al recuperarse sin una sola operación. Número 7. Abigail Rose Beutler. Cuando Jamie Beutler, congresista estadounidense en ese momento, tenía tan solo 20 semanas de embarazo, una ecografía reveló algo devastador. Su hija no nacida padecía el síndrome de Potter, una rara afección causada por agenesia renal bilateral, lo que significa que la bebé no tenía riñones. Sin riñones no hay líquido amniótico y sin él los pulmones no pueden desarrollarse. Los médicos le dijeron a Jamie que no podían hacer nada. Su bebé nacería sin vida, pero Jamie se negó a aceptarlo.
Tras una intensa investigación, encontró a la doctora Jessica Binstock en el hospital Johns Hopkins, quien accedió a probar un procedimiento poco común llamado amnioinfusión seriada. A partir de las 23 semanas, los médicos le inyectaron solución salina estéril en el útero cada pocos días para reponer el líquido faltante. A lo largo de 5 tratamientos, los pulmones de la bebé comenzaron a crecer lentamente. Con tan solo 28 semanas, nació Abigail Rose Beutler, prematura, con un peso de menos de 1,3 kilos, pero respirando por sí sola. Eso por sí solo dejó atónitos al mundo médico. Tras nacer, Abigail fue trasladada al Hospital Infantil Lucile Packard de Stanford, donde comenzó la diálisis peritoneal. Durante meses, las enfermeras le cambiaban manualmente los líquidos de diálisis cada 30 minutos, las 24 horas del día. Cuando cumplió 2 años y medio, Abigail recibió un trasplante de riñón de su padre, Dan, que le salvó la vida. Número 6. Ebrar. Los padres del siguiente bebé se prepararon para lo peor, pero nada podría haberlos preparado para ella. El nacimiento de Ebrar conmocionó incluso a los médicos más experimentados de Winnipeg. En el momento en que llegó al mundo, fue evidente que algo andaba terriblemente mal. Su diminuta cabeza tenía una gran protuberancia. Parte de su cerebro crecía fuera del cráneo. Esta afección se llama encefalocele y se presenta en aproximadamente 1 de cada 12.000 nacimientos. En el caso de Ebrar, fue uno de los más graves que habían visto. Sus padres eran refugiados de Siria. Habían escapado de la guerra con la esperanza de encontrar paz y seguridad en Canadá. Pero a los pocos meses de comenzar su nueva vida, les dijeron que su bebé nonato tenía casi ninguna posibilidad de sobrevivir. Se negaron a darse por vencidos. Cuando Ebrar tenía 5 meses, un equipo de cirujanos realizó una operación de 9 horas para reubicar su cerebro expuesto en el cráneo. Los riesgos eran aterradores. Los médicos le dieron un 50% de probabilidades de sobrevivir. Pero contra todo pronóstico, Ebrar salió adelante. Después de la cirugía, fue ingresada en cuidados intensivos. Por primera vez pudo respirar sin máquinas. La encefalocele a menudo conlleva problemas de por vida, como convulsiones y retraso en el desarrollo. Pero gracias a una cirugía temprana y a los cuidados continuos, el futuro de Ebrar parece cada día más prometedor. Número 5. Manar Majed. En marzo de 2004, en una pequeña aldea de Egipto, Manar Majed llegó al mundo en circunstancias que ningún médico podría haber predicho. Desde el momento en que nació, todos en la sala de partos se quedaron paralizados, porque unida a la parte superior de su cabeza había otra cabeza. Podía parpadear, sonreír y mover los labios, pero no tenía cuerpo, corazón ni cerebro propios. Manar padecía una afección tan rara que solo se han documentado 10 casos en la historia médica. Se llama Craniopagus parasiticus, un gemelo parásito que se desarrolla cuando un embrión comienza a dividirse en gemelos idénticos, pero no termina. La gemela de Manar, posteriormente llamada Islam, nunca se formó completamente, pero su cabeza permaneció, fusionada al cráneo de Manar. Durante 10 meses, la familia de Manar cuidó de ambos rostros, amando a 2 hijas en un cuerpo frágil. Pero la cabeza extra le estaba quitando fuerzas. Le costaba respirar, alimentarse y crecer. Los médicos del Hospital Infantil Bena, a las afueras de El Cairo, sabían que para salvar a Manar tenían que intentar lo imposible. El 19 de febrero de 2005, 13 cirujanos realizaron una cirugía maratónica de 13 horas para separar a ambos. Desconectaron cuidadosamente los vasos sanguíneos compartidos y reconstruyeron el cráneo de Manar. La cirugía fue un éxito. Manar sobrevivió. Su historia fue noticia en todo el mundo. Apareció en el programa de Oprah Winfrey. Sonrió, comió sola y por un momento hubo esperanza. Pero surgieron complicaciones. Manar desarrolló hidrocefalia, acumulación de líquido en el cerebro. Los médicos colocaron una válvula para drenarlo, pero se produjo una infección. El 26 de marzo de 2006, pocos días antes de su segundo cumpleaños, Manar falleció. Número 4. Shiloh Pepin. Shiloh Pepin era conocida por su gran sonrisa, su actitud entusiasta y su increíble valentía.
Shiloh Pepin nació el 4 de agosto de 1999 en Maine, con una de las afecciones médicas más raras jamás vistas. Se llama corea de Sydenham, pero la mayoría de la gente la conoce como síndrome de la sirena. Sus piernas estaban fusionadas como una cola, lo que la hacía parecer una sirena viva. Pero su condición iba mucho más allá de la apariencia. Shiloh nació sin vejiga ni útero y con solo 15 centímetros de intestino grueso. Tenía un solo riñón parcialmente funcional. Los médicos creían que no sobreviviría más que unos pocos días. Luchó contra una enfermedad rara que le dejó las dos piernas fusionadas. Pero Shiloh tenía otros planes. Con tan solo 2 años, se sometió a su primer trasplante de riñón. El segundo llegó en 2007. Vivió con diálisis, se sometió a más de 150 cirugías y, a diferencia de otras sobrevivientes de Siren Amelia, nunca le separaron las piernas. Y, sin embargo, a pesar de todo esto, vivió con una energía que la hizo inolvidable. Shiloh fue a la escuela, hizo amigos e incluso apareció en televisión nacional. Participó en el programa Personas Extraordinarias de TLC y en el programa de Oprah Winfrey. Número 3. Jackson Buell. El niño de al lado no debía sobrevivir a la noche, pero esa no es la historia. Nacido el 27 de agosto de 2014 en Orlando, Florida, a Jackson le diagnosticaron microhidranencefalia, una enfermedad rara en la que falta aproximadamente el 80% del cerebro. Los médicos descubrieron esto a las 17 semanas de embarazo de su madre y ofrecieron interrumpir el embarazo, pero sus padres, Brandon y Brittany Buell, optaron por continuar. Los médicos no esperaban que viviera más de unas pocas horas o días. Al nacer, Jackson carecía de la mayor parte del cráneo y tenía el cordón umbilical enrollado alrededor del cuello. A pesar de las predicciones de que no sobreviviría más de unas pocas horas, vivió 5 años y medio. Jackson no podía caminar ni hablar, pero se comunicaba mediante el contacto visual y los sonidos. Sus padres documentaron su vida en una página de Facebook llamada Jackson Strong, que consiguió más de 200.000 seguidores. Una campaña de GoFundMe recaudó más de $100.000 para sus gastos médicos. Sufría convulsiones constantes y se alimentaba por sonda. A pesar de estos desafíos, sus padres lo describieron como su bebé milagro y su héroe. Jackson falleció en paz el 1 de abril de 2020 en Carolina del Norte, rodeado de su familia. Su padre expresó su orgullo por la fortaleza de su hijo y el impacto que tuvo en los demás. Número 2. Isla Kilpatrick Screeton. Nació en febrero de 2017 en Leicester, Inglaterra. Parecía diminuta, frágil y diferente, pero nadie podría haber predicho lo rara que era su condición. Tras innumerables pruebas, los médicos descubrieron que Isla padecía un tipo de displasia mandibuloacra, una afección que causa un envejecimiento acelerado. Pero su versión nunca antes se había visto. Se convirtió en la única persona conocida en el mundo con esta mutación específica. Al nacer, Isla pesó 2,5 kilos. En cuestión de días, su vida ya corría peligro. Fue inducida a coma durante 5 días debido a graves dificultades respiratorias. Luego, con solo 6 días de vida, se atragantó repentinamente en casa, lo que provocó una emergencia médica y otra lucha por sobrevivir. La condición afecta casi todos los aspectos de la vida de Isla. Su mandíbula es más pequeña de lo normal, sus vías respiratorias son peligrosamente estrechas y su lengua reposa muy atrás en la boca, lo que le dificulta respirar. Los médicos tuvieron que realizarle una traqueotomía para ayudarla a respirar con seguridad. Comer por la boca le resulta imposible, por lo que se alimenta a través de una sonda de gastrostomía en el estómago. A pesar de todos estos desafíos, Isla está llena de energía. Gatea, juega y se comunica usando el lenguaje de señas Macatón, ya que su condición también limita el habla. Sus padres, Stacy y Kyle, la cuidan a tiempo completo, haciendo malabarismos con hasta 6 citas médicas a la semana con un equipo de más de una docena de especialistas. Isla también tiene una hermana mayor, Paige, de 7 años. La familia es unida, tiene esperanza y está orgullosa de la valentía de Isla. Si bien su condición no está clasificada como terminal, su futuro sigue siendo incierto porque nadie ha recorrido este mismo camino antes. Pero Isla lo está recorriendo de todos modos, paso a paso. Ella es la prueba viviente de que algo inusual no significa desesperanza,
y que la alegría puede existir incluso en lo desconocido. Número 1. Vanellope Hope Wilkins. Imagina nacer con el corazón fuera del pecho, literalmente. Ese es el extraordinario comienzo de la vida de Vanellope Hope Wilkins. En una ecografía prenatal a las 9 semanas, los médicos descubrieron que Vanellope tenía ectopia cordis, una rara afección en la que el corazón se desarrolla fuera de la cavidad torácica. Esta bebé nació con el corazón fuera del cuerpo. A sus padres, Naomi Findlay y Dean Wilkins, de Nottinghamshire, se les aconsejó considerar la interrupción del embarazo debido al sombrío pronóstico de la afección, pero optaron por la esperanza. Nacida 3 semanas antes de lo previsto, el 22 de noviembre de 2017, en el Hospital Glenfield de Leicester, el corazón de Vanellope estaba fuera de su cuerpo y le faltaba el esternón. Inmediatamente después del nacimiento, la colocaron en una bolsa de plástico estéril para prevenir infecciones y mantener sus órganos húmedos. En menos de una hora, un equipo de 50 profesionales médicos realizó la primera de 3 cirugías para reposicionar su corazón dentro del pecho. Durante las 2 semanas siguientes, la gravedad ayudó a asentar el corazón en su lugar. La cirugía final consistió en un injerto de piel de las axilas para cubrir el pecho, ya que carecía de costillas y esternón. La supervivencia de Vanellope Hope Wilkins no tiene precedentes en el Reino Unido para esta afección, que se presenta en aproximadamente 1 de cada 126.000 nacimientos y tiene una tasa de supervivencia inferior al 10%. Sus padres le pusieron el nombre de un personaje de la película Ralph el Demoledor, símbolo de resiliencia y esperanza. Nos vemos en el próximo.